Okerkale irratia. Emakumearen auziak garrantzia handia izan du mugimendu iraultzaileen baitan. Gaiari loturiko teorizazio garrantzitsuak egin dituzte autore marxista askok. Lortu ere, iraultza prozesu ezberdinen baitan lortu dira lorpenik handienak. Txinari buruzko podcast sortarekin jarraituz, gaur, bihar izan dadin, emakumearen auzia Txinako eta Vietnameko iraultzetan. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa en el que vamos a tratar sobre China. Concretamente vamos a tratar el tema de la mujer en la revolución china y vietnamita. Y para ello tenemos aquí con nosotros a Carmen Parejo, directora de la revista La Comuna, analista y escritora que ha trabajado también el tema de la mujer en la revolución china y vietnamita. Buenos días, Carmen. Buenos días, muchas gracias por invitarme y por poder aportar a este proyecto tan interesante de estudio y de difusión sobre esa realidad que parece que nos es tan ajena y que realmente, al fin y al cabo, es cada día más parte de la realidad de todos. Entonces creo que es muy necesario conocer y muchas gracias por tu propuesta para poder participar en este programa. Muchas gracias a ti por venir. No podíamos evitar la tentación de invitarte a este programa teniéndote aquí en persona, en Deva, pasando unos días. Pues te voy a lanzar la primera pregunta, que trataría un poco te pediría que nos ubicaras un poco en las condiciones o el contexto en el que se dan estas dos revoluciones para que lo podamos entender mejor. Bueno, aunque evidentemente son países diferentes, hay una serie de condiciones que vinculan directamente los dos procesos revolucionarios, tanto en China como en Vietnam, pero también en otros contextos asiáticos, ya que estamos hablando de unos territorios que son múltiples veces conquistados, colonizados e invadidos por múltiples potencias, tienen una estructura social mayoritariamente campesina. Su modo de producción mayoritario es un modo de producción semifeudal antes de sus procesos revolucionarios. Las relaciones familiares son profundamente patriarcales, sobre todo en las zonas rurales, pero teniendo en cuenta que la mayor parte de esos países son las zonas rurales, esa es la realidad social mayoritaria, ¿no? Y esa estructura patriarcal se basa también en el rol que asume la mujer dentro de esa estructura, que es un rol de sometimiento a un pater familia y a una estructura donde había, habitualmente lo habremos visto también en las películas, ¿no? El marido que tiene 4 esposas y la suegra y los hijos y están todos un poco al servicio de esa economía campesina rural, del beneficio de la familia y donde todos cumplen como un rol social determinado. Entonces hay que tener en cuenta que la mujer cumple en esas sociedades un rol de sometimiento que garantiza la estructura social y la estratificación social previa a los procesos revolucionarios. Pasando un poco más a lo general, antes de entrar con el caso que nos toca, te querría preguntar, a ver, ¿cómo se relaciona la cuestión de la mujer con los planteamientos comunistas en general? Bueno, es una pregunta un tanto compleja porque se relacionan en sentido también de que el movimiento comunista, el marxismo, desde sus orígenes ha tratado no solamente de transformar, voy a decirlo al revés que como lo decía Marx, o sea, no solamente de transformar el mundo, sino para transformar el mundo comprenderlo. Es decir, esa parte de análisis concreto de la realidad concreta también supone un análisis histórico, un análisis de las condiciones materiales, cómo esto también después repercute en las construcciones ideológicas sociales, en la construcción del Estado, en la construcción, el desarrollo de las leyes. Entonces, ese análisis que ha hecho el marxismo habitualmente de
comprensión del todo para poder transformarlo, evidentemente también entronca directamente con la lucha específica de las mujeres, porque las mujeres son parte de la sociedad, como yo creo que todo el mundo tendrá claro, y porque además históricamente la relación que hay entre esa opresión femenina y el desarrollo social en base a los distintos cambios que se han ido dando en los modos de producción a lo largo de la historia ha sido especialmente significativo. El caso de hecho de Asia, de las revoluciones en Asia, entronca de una forma muy directa con esa visión de cómo el rol de opresión de las mujeres juega un papel determinante en la estructura social y por lo tanto los marxistas desde el principio han tenido en cuenta este elemento a la hora de plantear no solamente las tesis teóricas, sino también herramientas efectivas para la transformación social general, o sea, no solamente para las mujeres. Y si pasamos ahora un poco al análisis concreto de la realidad concreta que nos atañe hoy, ¿cómo se relaciona la cuestión de la mujer con los planteamientos comunistas en estos dos casos concretos? Bueno, hay que tener en cuenta que tanto Mao como Ho Chi Minh se empeñan de una forma consciente en la necesidad de introducir a la gran masa de mujeres, sobre todo rurales, que se encuentran en esa situación de total opresión por esas estructuras patriarcales, de introducirlas en el proceso revolucionario, porque además a nivel estratégico entienden que es una forma de romper con esa estructura familiar que es una base económica de esa construcción social, de ese modo de producción semifeudal. Entonces, lo que sí que vemos, tanto en un caso como en el otro, es la necesidad que tienen de transformar la situación de esas mujeres como un paso necesario para transformar la situación general. La más famosa frase de Mao, cuando la mitad del cielo, ¿no? Las mujeres sostienen la mitad del cielo, que después se han hecho películas, canciones, se convirtió en algo muy romántico, pero realmente estaban sosteniendo la mitad de la revolución o incluso un poco más si atendemos a lo importante o a lo estratégico que fue para la construcción de esos procesos revolucionarios la introducción de las mujeres en las distintas necesidades que se van dando en la lucha, porque en algún momento es la lucha armada, en otros momentos es la actividad productiva, o sea, dependiendo del contexto en el que se encontrase el proceso revolucionario. Pero siempre, tanto Ho Chi Minh como Mao insisten en esa necesidad. Es llamativo, hay un libro de una militante comunista china, ella era de una ciudad, de Shanghái, creo que era, y de una familia pues con recursos, porque la mayor parte de esta gente, de los grandes líderes de estas revoluciones, eran obligatoriamente gente con recursos que habían podido estudiar, que tenían unas condiciones materiales y también una formación académica mínima que les permitía incidir. La gente que estaba en el campo estaba aislada, no tenía capacidad de incidir en la sociedad. Es interesante no es un libro exactamente, es un texto que ella está contando una experiencia de cómo los inicios del proceso revolucionario en China tienen una tarea militante, sobre todo las mujeres dentro de la organización, para ir al campo a tratar de llegar a todas las mujeres que estaban en esa situación de sometimiento dentro de esas estructuras patriarcales. Es llamativo porque esta misma mujer se señala que para ella fue muy llamativo encontrarse con esa realidad porque ella no conocía esa realidad y cómo poco a poco se da cuenta de que la China que ella conocía en Shanghái o en otras ciudades, esa China que estaba más conectada con Occidente, más conectada con el mundo, no era la mayoría de China, que si querían transformar China no les valía con el conocimiento que tenían de lo que era China dentro de esas ciudades, dentro de su realidad. Y se produce esta ruptura. La revolución china es una revolución que se construye caminando, como ya sabemos, y que realmente parte de la base de conocer profundamente el país. Y la forma de conocer el país, una de esas formas fue precisamente a través de implicar a estas mujeres que estaban en esta situación para conseguir con ello transformar la esencia del mundo rural, que al fin y al cabo era el mundo mayoritario de China. Entonces yo creo que es interesante ver eso. Y también hay otro punto muy interesante. En Vietnam se da de una forma más clara, porque Vietnam tiene muchos saltos en su lucha revolucionaria, guerras con distintos actores y determinadas cuestiones. Y también es interesante ver cómo
las prioridades de los movimientos de mujeres que se organizan dentro de estos colectivos van también adecuándose a cuáles son la lucha en el momento concreto, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, en 1930 el Partido Comunista de Indochina, entonces llamado así, Indochina, actualmente Vietnam, el Partido Comunista de Indochina crea la Asociación de Mujeres por la Emancipación, que después pasará a ser llamado anticolonialistas. Y esta lucha difiere del feminismo burgués ya existente en su época, también existente en estas sociedades, sobre todo en las ciudades, porque no buscaba solo aliviar la opresión de las mujeres o inmediata de las mujeres, sino hacer actividad política entre las mujeres y despertar a su conciencia de clase a través de las luchas específicas de lo que tocara en cada momento. O sea, el momento en ese contexto era la lucha anticolonial. La lucha anticolonial también era una lucha que repercutía directamente en las mujeres, al punto que se convertía en el objetivo fundamental de ese momento concreto para esa asociación de mujeres que había creado el propio Partido Comunista. A partir de 1943, también, mientras se prepara la insurrección, en este caso contra los franceses, también se va generando otras tareas, porque hay que tener en cuenta que la situación de estas mujeres que estamos hablando, que estaban en el campo y demás, en estructuras completamente dominadas, casi esclavistas, es que la mayoría eran analfabetas, no sabían ni escribir ni leer, ni por supuesto tenían formación política. Y en los periodos intermedios, estos grupos que se crean de mujeres trabajan clases de alfabetización, se empieza a trabajar la necesidad de la participación de la mujer en el mercado productivo, creando cooperativas entre ellas también cooperativas de consumo, y todo esto se va creando para que estas mujeres que, como bien decía la chica del texto, la militante china, ¿no?, la necesidad de pasar de ser nueras tontas a convertirse en buenas dirigentes. Ese era el objetivo, y para poder ser una buena dirigente hacía falta esa formación, pero también hacía falta esa participación directa en las necesidades concretas de la lucha en cada momento. Las necesidades concretas de la lucha en un momento de lucha anticolonial eran esas, y las necesidades concretas de la lucha en otros contextos eran, por ejemplo, la participación en la lucha armada, pues era la participación en la lucha armada. Si la necesidad en ese momento era el desarrollo económico para poder garantizar la subsistencia, esa era la participación en la creación de esos recursos que se necesitaban, sobre todo esa participación en el mundo no tanto productivo, sino más bien agrícola, por las condiciones de esos países. Pero se ve como lo que se busca desde el primer momento es la implicación constante de las mujeres en el proceso revolucionario, en tanto a las necesidades del proceso revolucionario. No es una lucha por la emancipación de la mujer en sí, sino por la emancipación general, donde las mujeres juegan un papel fundamental. Pues yo aquí tenía pensada una pregunta, no sé si tendrás más ejemplos como más concretos de cuál ha sido el cambio real que ha conllevado el movimiento comunista antes y después de la revolución. Bueno, en primer lugar, esas estructuras semifeudales a nivel de material ya evidentemente no existen, no se mantienen, o sea, a nivel legal no es algo que está perseguido. Sería bastante inocente pensar que eso ha supuesto un cambio total en la mentalidad, o que no sigue existiendo esa mentalidad más conservadora, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Pero lo que sí que se va vislumbrando en esa transformación general es un cambio en la percepción también que la sociedad china tiene de sí misma, y sobre todo, o la vietnamita, y sobre todo en las zonas rurales, que insisto, son la mayoría del país, siguen siendo la mayoría del país, y es donde se han producido las grandes transformaciones. Quizás Shanghái no es tan diferente ahora que antes, pero si tú te vas a pueblos de China, ves que no solo ya no existen esas estructuras semifeudales, sino que la participación de la mujer en el mercado productivo cada vez ha sido mayor, y eso también le ha dotado de una serie de herramientas para ser partícipe en la vida social de China como no lo había sido nunca hasta ahora. Es un proceso lento, no es un proceso que se dé inmediatamente, pero es un proceso que ha facilitado, por ejemplo, que en China actualmente o en Vietnam se abran otro tipo de debates, empiecen a surgir otro tipo de contradicciones que son fruto precisamente de esa participación efectiva de las mujeres y de esa mejora en su situación,
no solamente subjetivas, sino de sus condiciones materiales, que es un dato también objetivo. O sea, China han salido, si no recuerdo mal, 800 millones de personas de la pobreza, es una barbaridad. Esas personas casi todas eran de ese mundo rural. O sea, la transformación del mundo rural es determinante para China, y para la transformación del mundo rural fue determinante romper con las estructuras patriarcales y incluir a la mujer en el proceso revolucionario. Pues un poco llegando a la situación actual, te quería preguntar, a ver, brevemente, ¿cuál es la situación de la mujer en China? Bueno, en China, como no vamos a decir que en China se hayan superado todos los problemas, sería además completamente absurdo plantearlo, viniendo de esta situación hace no tanto y teniendo en cuenta las complicaciones que ha tenido la Revolución China en su desarrollo a nivel histórico. No ha sido tampoco un proceso fácil, y en China quedan muchas tareas pendientes, por ejemplo, en construcción de un sistema de seguridad social, que podríamos llamar educación, sanidad, todo este tipo de elementos, que son elementos que facilitan evidentemente el desarrollo de esos cuidados, de esa socialización de los cuidados que facilita a las mujeres, después de esa mentalidad tan tradicional, una participación efectiva no solo en el mercado productivo, sino también en la actividad política y demás. Mientras China está construyendo todo eso, estos son de hecho debates claves que se están dando actualmente dentro del Partido Comunista Chino y dentro de la sociedad china en general. Mientras se está construyendo todo esto, lo que estamos viendo es cómo efectivamente sigue ese proceso de transformación de la situación de las mujeres. En 2021, más del 60% de las mujeres chinas participaban en el mercado productivo. Esto es un cambio que también se ha dado más en los últimos años, aunque la sociedad china es conservadora, o sobre todo es conservadora en relación con la familia. O sea, defiende mucho la idea de familia. Uno de los elementos en relación con esto de la necesidad de construir esa, digamos, sociedad o estado social es también en relación con esto. Recientemente hay un problema de natalidad en China, aunque puede resultar muy raro, pero China por primera vez en su historia está teniendo menos hijos, de forma además voluntaria. Y uno de los elementos que se comentan al respecto de todo esto es porque al trabajar hombres y mujeres, y siendo la generación que viene de la política del hijo único, ellos tienen que hacerse cargo de sus padres, y eso también genera una complicación porque no existen determinados sistemas para, por ejemplo, el cuidado de los ancianos. Y aún así, insisto, sería muy difícil cambiar la mentalidad que tienen los chinos de que a la familia se le cuida en casa. Tú cuidas a tus padres, cuidas a tus hijos, y eso genera todavía un debate social entre esa mentalidad que han tenido históricamente, esa necesidad de garantizar unas condiciones materiales que faciliten poco a poco que esa mentalidad tradicional también se vaya superando, para que pueda garantizar una mayor emancipación, sobre todo de las mujeres, que son las que tienen esa carga doméstica todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el proceso que se está dando, y sobre todo atender a cómo en la propia sociedad china se ponen sobre la mesa estos debates, cosas que no se podrían haber puesto hace unos años porque las condiciones materiales no daban para ponerlo sobre la mesa. O sea, la diferencia es que con los procesos de transformación que se han ido dando en China, hoy en día el pueblo chino y las mujeres chinas pueden exigir esa socialización de los cuidados que siempre se ha reclamado desde el marxismo, porque se van generando las condiciones materiales para que eso pueda darse. Y una vez que esa base se solidifique, también va a afectar evidentemente a cómo se va a seguir transformando la mentalidad colectiva, esa sociedad conservadora que de alguna manera sigue siendo un poco limitante para las mujeres, pero que, como estamos viendo, cada vez lo es menos. Pues con esto yo diría que cerramos un poco el tema más particular de China y Vietnam. Pero te quería preguntar, teniendo en cuenta que estamos hablando un poco de procesos de transformación social reales que tratan de la cuestión de la mujer, pues ¿cuáles serían las diferencias con los movimientos feministas hoy en día de moda en cuanto a la concepción o la comprensión del funcionamiento de lo que se llama pues, base y superestructura? También sobre las propuestas prácticas
Y por último, como curiosidad, el tema de la sexualidad y su posición en las prioridades, entre comillas, o su posición o el momento en lo que sería la transformación real y lógica de la sociedad. Si no te importa, vamos a ir uno por uno. Y bueno, el primero sería el que se refiere al tema de la base y la superestructura y su concepción. Bueno, hay un libro que se titula La mitad del cielo, que es de Claudie Bruyel, francesa. Bueno, es un libro de la etapa de la revolución cultural, o sea, hay muchas cosas ahí que, sin más, pero hace algunos planteamientos interesantes con respecto a la situación de las mujeres en China o a esa evolución. Y me quedo también con una frase que dice la autora, que dice: en sus albores la clase obrera volvió su cólera contra las máquinas. Más tarde hizo la comuna. Entre esas dos etapas hay la misma distancia que la que queda por recorrer entre la revuelta contra el macho y la liberación de las mujeres. Básicamente esta sería la principal diferencia entre lo que entre la apuesta del marxismo y la apuesta de lo que ha sido tradicionalmente el feminismo, no solamente ahora, porque realmente el feminismo surge en las revoluciones liberales dentro de ese contexto, un contexto legítimo dentro de las lógicas de las transformaciones y de la consecución de derechos civiles, pero al fin y al cabo no deja de ser ir contra las máquinas, así como hacían los ludistas, ¿no? Y realmente de lo que se trata es de construir la comuna, ¿no? O sea, de lo que se trata es de plantear una transformación social profunda, que es lo que ha hecho el marxismo siempre, porque como estaba planteando, es imposible en la sociedad, por ejemplo, China actual, se están planteando una serie de debates que no se planteaban hace unos años porque las condiciones materiales no lo permitían. O sea, es evidente que al final tú solamente vas a poder transformar la subjetividad de una sociedad cuando existan las condiciones materiales para que eso pueda ser efectivo. Si no, simplemente estarás rompiendo una máquina para creer que con eso estás acabando con la explotación. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esa diferencia, que al fin y al cabo es el aporte fundamental que ha hecho el marxismo, no solamente a la teoría revolucionaria, sino incluso a las ciencias sociales, que es esa necesidad de comprender la relación directa que hay entre la base material y cómo eso después va generando una ideología social acorde a ese contexto. Entonces, en ese sentido, en relación con la China actual, los cambios que se están produciendo en positivo, en negativo, porque también los hay de muchas maneras, pero los cambios que se están produciendo en la sociedad china, en su forma de entender el mundo, solamente se pueden comprender por los cambios que se han dado de forma efectiva en la realidad material, en la base económica de China durante todo su proceso revolucionario. Pues la segunda sería el relacionado con las propuestas prácticas. Bueno, yo entrevisté a una chica que está haciendo un doctorado en sociología, creo que era sociología e historia en Shanghái. Ella es peruana, pero está especializada en China y sus estudios están vinculados con eso. Y preguntándole al respecto de todo esto, decía que efectivamente ahora en las grandes ciudades de China sí que están surgiendo movimientos feministas que copian, por así decirlo, los mismos debates que se están dando en Occidente y demás, y que la mayor contradicción que manejan es cómo defender la necesidad de creación de una serie de movimientos que están bastante más limitados y que al fin y al cabo los que han cambiado la situación de la mujer en China han sido los comunistas. Entonces su gran enfrentamiento o su gran confrontación es entender por qué necesitan de esas teorías que vienen de Occidente cuando han vivido en primera persona una transformación realmente profunda, liderada por el Partido Comunista Chino y liderada por los principios del marxismo. Tienen una experiencia real concreta que se ha demostrado efectiva frente a unos movimientos que realmente, siendo sincera, tampoco, creo que eso vamos a ir más un poco, creo que es la tercera pregunta, pero que realmente tampoco han aportado gran cosa. Yo creo que es necesario tener en cuenta que si bien el feminismo, como he dicho, surge en un momento de revolución, un momento revolucionario, con principios legítimos y evidentemente, o sea, no es una negación de la situación de opresión de las mujeres, que como creo que hemos visto no se produce en ningún momento, es evidente que existe, pero esos movimientos con el paso del tiempo realmente han hecho aportes bastante
bastante pequeños. O sea, los grandes aportes han sido transformaciones sociales generales donde evidentemente, como decía Fourier, ¿no?, el grado de emancipación de las mujeres representa en una sociedad el grado de emancipación general. Y efectivamente eso lo hemos visto incluso en el contexto europeo. O sea, los derechos sociales conseguidos en toda la etapa llamada del estado del bienestar facilitaron la vida de las mujeres porque facilitaron las condiciones materiales de las mujeres, al menos en Europa, aunque fuera a costa del resto del mundo, pero en Europa fue así. Entonces, no tenemos más que la demostración una y otra vez de que no podemos plantear esa lucha de una forma parcializada y mucho menos de una forma segregada, porque realmente no se consiguen objetivos. Entonces creo que el marxismo demuestra una y otra vez que tiene razón, y en el caso de China estos movimientos feministas se encuentran con ese tope en la pared de cómo vas a negar que lo que ha cambiado la realidad de China y de las mujeres chinas ha sido el Partido Comunista Chino. Pues con esto vamos a la tercera parte de la pregunta, que era pues, el tema de la sexualidad y su posición en el proceso de cambio social. Bueno, hay que tener en cuenta que el feminismo hegemónico, aunque ahora quieran ir de alternativas, el feminismo hegemónico desde los 60, 70 ha sido el llamado feminismo radical. El feminismo radical se centró mucho en plantear que la contradicción fundamental, por así decirlo, era la cuestión de la sexualidad, y que la opresión de las mujeres estaba relacionada con la reproducción. De hecho, hay autoras dentro del feminismo radical que directamente manipulan textos de Engels, por ejemplo, para decir que eso, que no es exactamente la lucha de clases, sino la lucha de sexo, en la que es el motor de la historia, diciendo pues eso, que como Engels había hablado de que existía la reproducción, pues ya está, eso era la clave. Eso realmente no lo dice Engels y realmente no demuestra nada, pero a raíz de eso, a raíz de esa obsesión con la cuestión sexual, eso ha generado que esto ya se haya convertido en el feminismo hegemónico, y que desgraciadamente hoy en día casi todas las luchas están relacionadas con la lucha en relación con el cuerpo, la sexualidad, las relaciones interpersonales. Es decir, de alguna manera es volver a encerrar a las mujeres en lo doméstico, como si toda la problemática femenina se limitara a nuestras relaciones familiares, sexuales, personales y nuestro sentido biológico y reproductivo. Desgraciadamente, este pensamiento hegemónico en Occidente también ha llegado a otros lugares, este es el enfrentamiento que digo que también estamos empezando a ver en China, pero que al final se queda en la superficie, porque no garantiza una transformación real, y además está errando el análisis previo. O sea, si tú partes de un mal análisis, es muy difícil que puedas dar una buena solución, y lo que ha generado es más problemáticas como la que estamos viendo ahora, ¿no?, como el enfrentamiento con el transfeminismo y demás, que no es más que el continuar de un mal planteamiento que se empezó a generar en los años 70. En China, insisto, esto también ha llegado, pero China también tiene problemáticas que son reales. Por ejemplo, uno de los debates que hay en China es en relación con el matrimonio homosexual o cómo se vive la homosexualidad. En China no está perseguida la homosexualidad, pero como hemos dicho es una sociedad muy tradicional. Entonces no hay ninguna persecución legal, pero sí que a nivel social podemos decir que están como mal vistos o por lo menos resulta muy llamativo, muy chocante, y más en determinadas zonas de China, no tanto a lo mejor en las grandes ciudades, pero sí más en los pueblos y demás. Esto también tiene mucho que ver con la idea de la familia, con esa idea que tienen de esa familia, la descendencia, con los padres los hijos cuidan de los padres, cuidan de los hijos, después los hijos cuidan de los padres. Entonces también hay que ver cómo se van a ir trabajando el resto de cuestiones, insisto, de transformación material a través de todos esos elementos que se están poniendo sobre la mesa para construir un Estado verdaderamente social en China, para también poder garantizar esas otras estructuras familiares que faciliten una normalización pues, de otro tipo de relaciones en un contexto donde ya esto no sea tan determinante. Ahora mismo la idea de la familia y sobre todo de los hijos es muy importante en China, y es muy difícil que puedan entender relaciones interpersonales, o que puedan entender, no digo todos, pero sí
una parte de la sociedad puedan asumir relaciones interpersonales que no conllevan directamente a la procreación. Pero es por la relación que tienen con el conservadurismo y la idea de familia, que por otra parte, bueno, mientras no se persiga a nadie, tampoco es que eso sea especialmente condenable, pero este es un poco el debate que hay ahora mismo. Pues con esto yo no tendría más preguntas. No sé si tú quieres añadir alguna cosa. Bueno, yo solamente plantearía el hecho de Asia o de las revoluciones en Asia y del papel del papel estratégico de las mujeres en esas luchas para reconfirmar la teoría marxista al respecto y la práctica marxista al respecto, y además también invitaría a profundizar en estos temas porque realmente es muy interesante ver cómo se van adaptando. O sea, tú te pones a leer sobre la revolución vietnamita y se van adaptando a las problemáticas. Por ejemplo, si las mujeres se van a la guerra contra los franceses o contra los yanquis, da igual, ¿no? Hace falta crear guarderías y ahí surgen las guarderías. Si las mujeres son analfabetas, pues hay que hacer pues una alfabetización, y así crean también eso como ejércitos de maestros, ¿no? Que van por todas las zonas rurales. Entonces es muy interesante ver los proyectos revolucionarios para entender algo muy importante, que es esa frase de Lenin, ¿no? De la revolución no se hace, se organiza, y se organiza antes y también durante. O sea, es un proceso constante. No es que se hace la revolución y todo se soluciona, sino que se hace la revolución y todo se empieza a construir. Y eso yo creo que Asia lo deja muy claro, y el papel de las mujeres en estas revoluciones también deja muy claro la vinculación directa que hay entre la base económica y la opresión que se ha desarrollado contra las mujeres. Pues con esas palabras acabamos. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí, y esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Será un gusto como siempre y gracias a ustedes. Oker kale irratia.